158. Aquí quiero que veas que estas dos van a tener un efecto diferente. Muy bien. Ya que mientras esta cantidad se calcula esto, sí, porque le voy a entregar una constancia a la persona física, donde va a poder acreditar el impuesto pagado por la moral, pero no va a desembolsar ya nada. Nada más es para reducir la CUFIN que tengo y dejar la CUFIN en ceros. La CUFIN después de este movimiento va a quedar en ceros. Voy a agotar 827,000. Y por la parte que no viene de CUFIN, también tendré que hacer este cálculo para efectos de identificar cuánto sí voy a pagar. Entonces aquí vean lo que le voy a poner. Del dividendo que no viene de CUFIN, ya que el dividendo que viene de CUFIN también va a pagar impuestos, pero de una manera distinta, reduciendo en el saldo de la CUFIN. Y ya se quedará en ceros. Pero con este, el importe no va a ser de 1,000,000. Lo tengo separado en dos. Tal vez el del millón, aunque lo calcules de 1,000,000. La verdad, ¿qué va a pasar con el complemento de dividendos? Te va a preguntar el origen, si viene o no viene de CUFIN. Entonces aquí pondré los 172,158, que al piramidar y adicionar el impuesto de este, te va a salir el importe grabado o el ingreso, el dividendo acumulable, y que por la tasa del 30% me dará este impuesto. Vamos a verlo. Si a 172,000 le multiplico por 1,4286, aquí voy a tener 245. $9.45. Y luego, por la tasa del 30%, bueno, va a ser la diferencia entre este y este, que puedo restarlo o aplicarle la tasa del 30%. Van a darme 73,783. ¿Ok? Esas vamos a probarlas. En realidad, yo quiero que veas que del dividendo, número uno, te preguntaste si viene o no viene de CUFIN y determiné ese impuesto. Vamos a ver si así está. Me quedé hasta esta lámina que determiné el importe de la UFIN y la incorporé a la CUFIN. Vean, de la parte que no viene de CUFIN, ¿ok? Identifiqué lo que viene de CUFIN. La diferencia es la que piramido, multiplico por el factor de 1,4286 y le aplico la tasa del 30%, quedando en los 73,783. Este impuesto ya está determinado. Pero ahí hay muchas cosas, no he terminado todavía. La verdad es que en esto la constancia y cómo lo voy a presentar, y además en esto lo estoy haciendo en valores globales. El problema es cuando lo veamos en cada uno de los socios. En cada uno de los socios, ahí sí, cuánto le corresponde del dividendo,
de lo que viene de CUFIN, no CUFIN, cuánto es el dividendo grabado, porque tenemos que ver ahí cómo va a ser su efecto en la declaración anual. Y luego, ¿qué va a pasar con el otro impuesto? Solamente he calculado un impuesto. Me falta el otro. Y en ese planteamiento del otro impuesto, el 10%, sí, 10%, pero ¿te acuerdas que aquí nos estamos preguntando antes del 2014 o después? Porque todo lo que venga posterior sí lleva retención del 10. Y todo lo que sea antes del 2014 no lleva retención. Entonces, tengo que ir a identificar el siguiente papel. Mi papel para identificar si viene antes o después del 2014 habría sido mi papel de la CUFIN. En este papel. Ahora, te voy a decir un poquito cómo va a venir en este. Yo identifico aquí con este el tema de la CUFIN y puedo ver cuánto es el importe que viene a partir de 2014. Tú estás repartiendo 1,000,000. Y entonces, ¿a cuánto se le va a hacer retención? Es más fácil identificar primero a cuánto no se le retiene. No se le retiene a esto que viene generado antes del 2014. Al importe que traes de CUFIN al inicio del ejercicio del 2014. Este importe aquí está actualizado hasta diciembre. Habría que actualizarlo hasta julio. Pero bueno, quedémonos ahorita con estos 10,000. 10,000 pesos no llevan retención. Eso no lleva retención. Y todo lo demás, y no va a ser lo demás en diferencia con 825,000, no, con diferencia en 1,000,000. 1,000,000 que repartiste menos 10,000, 990,000 llevan retención y 10,000 no llevan retención. Por ahí tenemos pregunta, con todo gusto. Muy bien, Alonso, muy buena tarde. Sí, gracias, profesor. La pregunta es si esto, pues, evidentemente es para personas físicas, ¿no? Que bajan los dividendos, pero tratarse de personas morales, el efecto fiscal de 2013-14 o ejercicios anteriores, pues prácticamente será irrelevante el Así tema de la es. retención, ¿correcto? Es correcto, entre morales no hay esa retención, pero tome en cuenta que la moral a la que se le está repartiendo, en algún momento esta estará integrada por físicas. Y entonces en una lámina, me gusta el planteamiento que pones ahorita, porque ve, el planteamiento se vería como en esta lámina que teníamos, realmente hasta esta, y cuando se da el escenario de socios, personas físicas, hay retenciones del 10. En todos los demás no hay esa retención del 10, es irrelevante, solo se va pasando la CUFIN de una a otra, una no lo acumula, pero va aumentando la CUFIN. En algún momento, esta sí lo pasará a un socio, persona física. Muy bien, Alonso. Gracias. Vean, ahí, este ya lo determiné. 73,783. Hasta ahí vamos bien. Tenemos pregunta también, Karina. Muy bien. Nos pregunta Antonio Lucario. Buenas tardes, tengo duda. ¿Qué importe se disminuye de CUFIN, el monto piramidado o el importe antes de piramidar? Muy bien. Antes de piramidar,
pero para determinarlo salió de esta forma. Esta es la mecánica que nos indica que al monto del impuesto, mira, por ejemplo, aquí con este importe, el impuesto fue de 73,783. Que a este importe lo dividas entre el factor de 0.4286. Y esta va a ser la cantidad a disminuir de la CUFIN. Muy bien. Bueno, pero en diferentes momentos y en diferentes tiempos, no. Porque aquí estoy determinando incluso algo muy importante. Esto se lo voy a restar, pero a la fin del ejercicio 2000, vamos, cuando reparta el dividendo. Pero lo que traigo arrastrando de CUFIN, acuérdense que nosotros traíamos un importe de CUFIN de 825,000. Actualizado, 827,000. Aquí, 827. El importe, vamos a ver esto cuánto te habría generado. Es que la mecánica viene así. Si tú a 827,000, ¿qué impuesto representa? Y mira, 827,842. Debo concluir esto en ceros. De 827,842. Primero determino el impuesto por el 1.4286. Muy bien. Ok. Por el 30%. Este sería el impuesto que corresponde a 827,000. Si a esto yo lo divido, y esta es la mecánica que dice el artículo 10, entre el factor de 0.4286, este es el importe que yo voy a disminuir de la CUFIN. Si se dan cuenta, es el mismo. Este es el mismo que este. Dirías, ya no, ya hay redondeos, ya hay. Sí, va a quedar en ceros, porque yo usé todas las decimales, pero llegué en diferente forma. Tú lo que estás manejando, me gustó como lo planteaste, antes de piramidar. Ese es el importe que vas a disminuir antes de piramidar. Muy bien. Y luego, hasta aquí en este estamos. Me voy a regresar aquí a esta lámina, en esta, porque quiero plantearte lo siguiente. ¿Cuánto es el 10% de retención? Y ven, yo pagué dividendos de 1,000,000. Me es más fácil identificar lo que no lleva retención, que son esos 10,000, y todo lo demás lleva retención. El impuesto, uy, pues este va a ser más fácil, porque de aquí, del monto total, no estoy tomando el monto total a partir de mi monto de CUFIN, no, yo repartí 1,000,000. De 1,000,000 menos lo que viene antes del 2014, menos estos 10,000. Esta es la base para la retención del 10. Esto por el 10%, este sería el impuesto. 98,998. Ay, pues es que redondeado ya déjalo en 100,000. Pero es que la base fue 1,000,000 menos 10,000. Entonces, si ahorita lo redondeamos, solamente déjame redondearlo ahorita, nada más para el caso. Ahorita lo vemos con las cifras que corresponden. El importe de la retención, muy bien, porque prácticamente si tienes que definirlo, si esto es antes o después del 2014, realmente te dejo ese pedacito del 2013 para que llevas que ese pedacito no lleva retención.
pero quiero que lo dejes incluido porque 10,000 respecto a 1,000,000 no es nada. Entonces, si lo dejáramos así, la cantidad base y la retención habría sido de 100,000. Muy bien. La base habría sido de 989,976 y la retención de 98,997. Ese es el dato exacto. Aquí está el dato redondeado. La base de 1,000,000 menos retención de 100. Lo que vas a pagar en cheques, 900,000. Ese efecto ahorita lo vas a ver y cómo le afecta a cada socio. Entonces, el tema de haber dicho, ¿cuánto fue el total del impuesto? Bueno, el total del impuesto fue este más este, pagados en rubros, uno que viene por la retención y otro que viene por el impuesto del dividendo. La suma de los dos, 173,783. Y ahí te pondría, la determinación del impuesto no está difícil. Lo difícil viene ahorita, el prorrateo, las constancias, el identificar estas bases. Porque en realidad, si nosotros somos los encargados de llevar el control de la CUFIN, sí, lo problemático va a ser llevar el control, pero tampoco no le veo problemático. En cada declaración cierras, presentas un anual, vas llevando un papel de trabajo de la CUFIN, vas llevando los datos de qué viene de CUFIN y qué no viene de CUFIN. En el otro, nada más identifiqué que viene antes del 2014 o es posterior a 2014. Pero en realidad en esos son los únicos datos. Y con lo que vamos a ver ahorita, vean, aquí ya va a venir el tema de constancias. Para esta parte, y esto es lo problemático, es una empresa que tiene 5 socios, que repartió 1,000,000 de pesos y los socios tienen diferentes participaciones. Para este ejemplo, quiero que todos seamos el socio 1. Todos somos María Cristina. Tú eres ese socio. Y ese socio que quiero que te veas cuánto es tu capital respecto al total del capital que tiene, 1,000,000. Tu participación es del 5%. Quiero que veas cuánto te toca del 1,000,000 que se va a repartir. ¿Cuánto va a ser el importe que van a decir las constancias? Para eso, tú no eres contador. Tú eres solamente María Cristina, que te dicen que va a haber un reparto de dividendos de 1,000,000, pero a ti te toca tu parte proporcional. Yo quiero que estés al pendiente con lo que voy a estar utilizando ahorita para los datos de cómo va a quedar tu cheque, si realmente tu cheque va a ser esa parte proporcional, y cómo van a quedar los valores en relación a las retenciones, el impuesto acreditable, para tu anual. Es ahí lo que quiero que veas en esa fase. La determinación de impuestos, yo ya la conozco. Solo me falta cuánto le toca para cada socio. Cuánto para María Cristina, para Leticia, para Carla, para Silvia, para Christopher. Entonces, en ese vamos a irlo viendo. Mira, yo me voy a poner de ese lado porque necesito ir viendo contigo. Ok. María Cristina tiene una participación de 50,000 dentro del 1,000,000. Es decir, el 5% del capital total. A María Cristina le va a tocar un dividendo de 50,000 pesos. Pero con los datos que ahorita te di, vean la retención. Sí, se va a repartir 1,000,000, pero hay una parte que no lleva retención y es lo que viene de la CUFIN antes de 2014. Yo lo redondeé aquí en la pantalla y para hacerlo más fácil.
Sí, el importe de 900,000 es el importe del cheque. Aquí está el cheque. La suma de cheques, 900,000. Aquí está el gran total. El importe de la retención, pues sí, son 99,999. El importe de lo retenido son 100,000 pesos. Y el importe de la base a la que se le retuvo, redondeado, pues estamos hablando de 990,000. Vamos, el importe solamente a lo que no se le retiene son 10,000 pesos. Es muy bajito. Pero bueno, el efecto en María Cristina es el siguiente. Tú eres el socio María Cristina, donde resulta que tu dividendo, pues no van a ser 50,000. Menos la retención, vas a recibir 49,500 pesos. Ya que el 5% de 10,000, que son 500 pesos, 500 pesos no llevarán retención, todo lo demás sí. Vean, el efecto es muy bajito lo que tenemos aquí, pero está contemplándose la retención, los cheques y la suma de los dos es el 1,000,000 de pesos que estoy repartiendo de dividendos. Sí, aquí veríamos, hay socios que tienen el 10, el 5, el 20, esas participaciones. Estoy repartiendo las partes proporcionales de ese dividendo. Muy bien. Y entonces vamos a ver lo siguiente. Ahora, de esto quiero que lo tomes en cuenta. Estos importes ya determinados, yo pagué el dividendo en julio. El 17 de agosto yo ya estoy haciendo los pagos. Eso ya no me detuvo. Voy a ver el impuesto por reparto de dividendos y el impuesto por retención de dividendos y lo voy a pagar el 17 de agosto. Pero bueno, concluye el ejercicio y una vez terminado el ejercicio, vamos a pensar que fuera el único ingreso de estas personas. Ellos tienen que acumular a sus demás ingresos. En esos otros ingresos hablamos de salarios, figuras que tendrían, no pueden tener reciclos porque no pueden ser en reciclos integrantes de morales, pero pueden tener arrendamientos, pueden tener otros ingresos. Entonces, veamos con esto. Primero, voy a determinar, y bueno, esto te lo pongo porque así se va a determinar las constancias. Esto lo vería como un trabajo parte de la empresa para elaborar su constancia bajo el complemento de dividendos. Entonces, vean, a ti te va a tocar una constancia de 50,000 pesos, donde el monto de los 50,000 se van a piramidar. Quiero imaginarme la cara a lo mejor del socio que no es contador, que le dicen, tú vas a recibir un dividendo de 50,000, de 1,000,000, te van a tocar 50,000, pero no recibió 50,000. Vean, la persona terminó recibiendo menos la retención. Muy bien. Y en este, menos la retención, no recibió 50,000, pero la constancia dice que tiene ingresos acumulables de 71,430. Me imagino como cuando vamos a recibir una constancia de ingresos y retenciones y que tú ves el ingreso de todo el año y ves la retención. Y las dos primeras preguntas que te salen son, ¿a poco gané todo esto? Todo esto gané. Y la segunda pregunta es, ¿y a poco pagué todo esto? Verlos de forma acumulada, los montos tienen una visión distinta, pero aquí quiero que veas que la constancia para ella le va a decir el importe grabado, el impuesto acreditable y el monto. No lo dice todo esto. Si te acuerdas la constancia, solamente te pedía 3 rubros.
3 rubros que tenía. Mira, por aquí está, ya, aquí. Nada más tenías que poner esto. A cada socio le vas a poner importe de la retención, monto acreditable y monto acumulable. Entonces son los que vas a identificar. Para esto, a María Cristina, el monto acumulable son 71,000. El monto acreditable son 21,000. Y el monto de la retención habría sido el 10% de la base de retención. De 50,000 son 5,000. Y por eso María Cristina recibió 45, estoy redondeando, 45,000, pero su constancia dice que ganó 71. Ella te va a decir, ¿a poco gané los 71? Yo nunca los vi. Yo nada más vi un cheque de 45,000. Iba a tener un impuesto acreditable que tampoco lo va a ver y probablemente ella no sepa que tiene un impuesto acreditable, vean, de 21,000. ¿Cómo le va a beneficiar eso en su anual? Mucho. Ella no lo sabe, pero se está elaborando un comprobante que va a prellenar la declaración cuando se mete en su declaración anual de personas físicas en abril. Los datos vienen prellenados en base al comprobante que se emitió. Entonces, lo mismo para los demás socios. Si se repartió 1,000,000, es como si estuviera pues llevando una base que del 1,000,000, ¿cuánto es lo que corresponde? La parte acumulable y el impuesto acreditable, pero aquí es como si lo viera en cada socio. Voy a hacer una constancia por cada socio, no solo por socio. A María Cristina le tocan 2 constancias, la que viene por lo que viene de CUFIN y por lo que no viene de CUFIN. Y entonces, vean aquí con esto, esta es otra forma de presentarlo. El dividendo más el impuesto, ¿cuánto es el ingreso acumulable? No es más que una suma, lo cual también, si multipliqué 50,000 por el factor, vean los 50,000 por el factor de 1.4286, y ahí están los 71,400, bueno, 30 pesos. Pero ahí está esta parte de los impuestos. Y entonces ya empiezo a identificar ahí los montos de forma individual. Ahorita ya en la etapa que estamos, yo ya les entregué constancias, ya pagué impuestos, pero van a venir sus declaraciones anuales que ellos los harán con sus contadores. Y donde van a tener estos resultados en la declaración anual de personas físicas. Muy bien. Tienes la posibilidad de considerar el impuesto al dividendo o al dividendo más el impuesto para que te puedas acreditar el impuesto. Y luego por ahí tenemos pregunta, ¿verdad? Si me ayudan y todo, es pregunta de Rosy Mellado, o ella puede activar micrófono. Rosy, Sí. si gustas activar tu micrófono. Sí, buenas tardes. Muy buenas Profesor, tardes. yo tengo una pregunta. Cuando Yes. la persona moral paga dividendos a la persona moral, hay que elaborar la retención. En este caso, ¿se piramida también? Mira, ¿O cómo se llena ya la en esa retención? parte solo para efectos de reducción de la CUFIN, que en una se reduce y en Ujú. una le aumentas la CUFIN. Pero en realidad ya no hay retenciones, ya no serviría este cálculo, fue meramente para que una moral a otra moral que le pagó, la moral, diríamos, lo que tengo en el pizarrón, solamente estaré haciendo este cálculo, nada más, no el cálculo de arriba. Lo hago solamente para reducción del dato de la CUFIN, donde detecto, pero ya no es relevante incluso hablar de un dividendo grabado, acumulable.
e impuesto acreditable, porque no lo hay. Y ahí el tema incluso del comprobante, vean, se vuelve también muy importante, muy interesante lo que nos preguntas, porque hago estos comprobantes complemento de dividendos que van dirigidos a personas físicas y a personas que van a poder llevar en su anual un acreditamiento, pero la moral no. La moral es un ingreso no acumulable, así me lo dice el artículo 16, y en realidad nada más es para efectos de llevarlos en un control de lo que aumentó en mi CUFIN. Ya tengo CUFIN, pero tengo ingresos no acumulables y no tengo ahí que hacer mayor cálculo. Por eso ahí no habría ni constancias ni comprobantes. El único comprobante, vean, el complemento no dice a quién se lo pagas, solo dice el origen, que es de dividendos, que si es nacional o extranjero, proviene de CUFIN. Mira, no estaría mal la elaboración del comprobante bajo el complemento de dividendos, a pesar de que no va a haber retención, Sí. no llevaría la retención de 10,000. El tema de un impuesto acreditable sería también de 0. No podemos poner impuesto acreditable en una moral que ella no lo va a acreditar nunca. Y en el tema, al venir de CUFIN, pues bueno, es un tema, sí se disminuyen y hace que la moral que tiene que pagar el impuesto lo saca de la CUFIN que tiene. En una Sí. desaparece y en la otra le aumenta. Pero Así sí, es. la verdad es de que no hay ni propósito de este complemento. En realidad, Y lo hago porque el artículo 29 me dice, elabora comprobantes fiscales al obtener ingresos por los actos o actividades sí. o al hacer retenciones. Y en este caso, mi situación es, yo soy moral, que yo reparto un dividendo. Sí tengo que calcular el impuesto y en su caso reducir de la CUFIN, pero no tengo obligación de hacerle ese comprobante. Muy bien, muy buen planteamiento, Rosy. Pero si me lo está pidiendo, me lo está solicitando su constancia de que le pagué Yo le impuestos, elaboraría la constancia, ¿sí? pero los datos, En mira, cero. aunque va a venir un emisor y un receptor, no tendría impuesto acreditable, no tendría la parte de lo que es el impuesto acumulable, el mismo dividendo. Si le repartí 100, 100. Ah, Y ok. 100 es el dividendo. Y 100 va a ser el importe. Como no genera impuesto para ahí establecer la misma base. Cuando, ahorita que me preguntaron, ¿cuánto es lo que vas a aplicar para restarle a la CUFIN? Vean, el importe a restar de la CUFIN saldría de esta operación. El impuesto 42,860 entre el factor de 0.4286 son 100,000 pesos lo que restaría. En el papel de trabajo de quien tiene la obligación de llevar la CUFIN, su papel le habría llegado a ceros. Y en el papel de quien la recibe, la va a aumentar esos 100,000, pero no tiene propósito, por lo cual no habría impuestos ni acreditables ni retenciones, y hablaremos solamente de 100,000 como dividendo y 100,000 que son los que restó y aumentó en la CUFIN. Así lo dejaré. Si te lo piden, elaboráselo de esa forma, pero no tiene sentido esa. Ah, Es ok. muy probable que el complemento no te permita que tuviera algún candado si va de moral a moral, Ah, ok. porque no tendría ni propósito este. No está contemplado Muchas ni en los gracias. puntos de quienes elaboran comprobantes. Muy bien. Gracias. Y bueno, vamos a ver de aquí que ya estamos en la etapa del anual. Mira, aquí María Cristina tiene 71,000 de ingreso grabado. Aquí con este, mira, te voy a poner muy rápido. ¿Cómo te quedaría con una calculadora donde tendría que analizar el impuesto? En realidad, el cálculo del impuesto es considerando la aplicación de tarifas. Es una tarifa mensual y la tarifa, mira, te voy a abrir el anexo 8.
Mira, aquí en el anexo 8, aquí tengo el del 2024, ¿y qué ha servido aquí el cambio de nombre? Esta decía 23, esta dice 23 y 24 porque no hubo cambio. Y porque este fue publicado a fines de diciembre 23 para aplicarse en el 24, la tabla que vas a utilizar es el que corresponde a impuestos mensuales en el numeral 5 romano para pagos provisionales mensuales que se refieren los artículos 96. En realidad en este, si lo ves, es un impuesto que se cubre en el mes y esa va a ser la tarifa. En esa tarifa, ese fue el que calculé, pero para efectos de un anual, vamos a verlo, ya para el anual son los últimos numerales. Miren, los numerales son estos en el inciso C, numerales 1 y 2 para el año y para el año anterior, para el año 24 y para el año 23, que son tablas anuales. Entonces, vamos a ver con ese, es un cálculo anualizado. Y en ese cálculo anualizado, voy a tomar esa tabla. Mira, esta y esta son las mismas, a pesar de que son años distintos. 8,952 a 75,984 es el mismo. Entonces voy a utilizar esta que dice correspondiente a 2024, aunque en realidad mi ejercicio no es para este año. Tendría que remontarme a las cifras. Y ahorita nada más para efectos de ponerte, ¿qué va a pasar si yo calcular el impuesto? Vean, me voy a ir al ejemplo de los 100,000. 100,000 o 142,860. Porque para 100,000 le voy a restar el límite inferior, 75,000. Le resto el límite inferior. A esto le voy a multiplicar el porcentaje, okay, el 10,88%. 2,600. Y le voy a sumar la cuota fija, 4,461,94. Este sería el impuesto de haber tomado 100,000. Pero si en lugar de tomar 100,000, tomo 142,860, te decía que el impuesto te va a salir como de 16,000. Vamos a hacer el ejemplo. 142,860, le resto el límite inferior. Ahora estoy en otro renglón, en el siguiente, este de 133,536,08. ¿Ok? Luego le voy a multiplicar esto, el porcentaje del 16%, y le voy a sumar la cuota fija de 10,724. Entonces el impuesto se fue a 12,000. Pero si yo le voy a acreditar el impuesto pagado por la moral y el impuesto pagado fueron 42,000, oye, me quedan 30,000 pesos de saldo a favor. No, pues es muy bueno. Eso es lo que voy a aplicar aquí con María Cristina. Para poder hacer esta aplicación, te voy a demostrar ahorita con una calculadora que también la pongo en el material. Y vean, aquí esta calculadora, y por eso el cálculo, el creador de esta, pues bueno, es la revista IDC, donde tiene materiales que permite que sean descargables. En este caso, es la tabla que viene para el año que estamos viendo, porque quiero que veas el resultado, el cotejo con cualquiera de los diferentes socios. Mira, por ejemplo, aquí le voy a poner que en el caso, si eres María Cristina, el socio 1, vamos a llenar estos datos y vamos a irlos viendo estos datos para la determinación del impuesto. Vean, vamos a ver qué te pregunta. Me gustó. Las utilidades a repartir se generan antes del 2014. Y acuérdate que en este dato
Antes del 2014 no llevan retención, después del 2014 sí llevan. No puedes poner de los dos. No, la calculadora no permite, no sabe dividirlo. Sabe hacerlo con retención o sin retención, nada más. Para nuestro ejemplo, es más viable que le pongamos que no viene antes del 2014 porque la mayoría es grabada. Si lo único que no lleva retención son 10,000 de 1,000,000, pues en realidad es nada. Nada. Entonces, voy a ponerle en el cálculo que no lleva retención. Y entonces, veamos lo siguiente. Importe de tu participación. María Cristina tiene la participación de 50,000 pesos en un capital de 1,000,000. Vean, María Cristina recibe 50,000 pesos. Obviamente, en este cálculo y en el tema de retenciones, aquí no te está haciendo retención porque le dije el no. Y entonces la retención, sí te está haciendo la retención por el total, perdóname, no te está dejando cantidad sin retener. Y de la retención le está restando al importe de tu dividendo y te dice, María Cristina va a recibir un importe de 45,000 pesos, lo cual ese importe coincide con lo que nosotros tenemos aquí. Aquí están los 45,000 que tenemos contemplado. Bueno, es que yo ya aquí ya considero la parte de la retención, pero en este cálculo no venía la retención y el dato es muy similar. Pero ahora quiero que vean lo siguiente, el impuesto para los 50,000 pesos, los piramido, este dato lo hemos tenido, el impuesto acumulable, el impuesto acreditable. Al aplicar la tarifa anual, que ahorita les mostré de dónde viene, es el anexo 8, la anual, y según el ejercicio en donde estoy determinando la anual de la persona física, el impuesto 4,820 menos el impuesto acreditable 21,429, saldo a favor 16,000. Vamos a validarlo eso. Aquí, en esta tabla te pongo que de los 71,000, muy bien, menos el límite por el porcentaje, más la cuota, el impuesto, y vean, aquí tenemos los mismos 16,608 para poderlos validar. Vamos, la calculadora no es más que te sirva como un medio de prueba. Tú eres el que vas a tener en realidad cómo crear tu propia calculadora. La determinación no es compleja, es la aplicación de una tarifa y que tienes en un cálculo anual. Es más, en la anual vas a tener la mejor calculadora. Tienes el programa de declaración anual de personas físicas que vienen datos prellenados y que al final solamente te pregunta, ¿está de acuerdo con la información precargada? Si está de acuerdo y hay saldo a favor, ya nada más te pedirá tu clave bancaria, tus 18 dígitos, muy bien, que tal vez la cuenta ya venga de otros años para que venga una devolución. Es una de las devoluciones más transparentes. Vamos, le veo con ello grandes ventajas. La física terminó en devolución. La moral, pues en el ejemplo que tenemos, la gran mayoría venía de CUFIN. Por la parte que no venía de CUFIN, va a tener un impuesto que va a poder acreditarse contra la declaración del ejercicio y los 2 ejercicios siguientes e incluso en pagos provisionales. El importe, vean, de ese importe que te digo, es de lo que no viene de CUFIN, 73,000 pesos de impuesto acreditable. Y de CUFIN quedó en ceros. Pero ¿cuánto terminó pagando nuestro ejemplo? La moral pagó 173, de los que se va a poder acreditar 73. ¿Qué fueron los otros 100? La retención.
Sí, con retenciones no puedes hacer nada. Lo pagas. Es acreditable, es definitivo, pero no salió de la bolsa de la moral. Salió de la bolsa de las físicas. La moral, vean, hay muchas mecánicas favorables que a veces el tema es, pensamos que son mecánicas que va a pasar mucho tiempo para poder ver sus resultados. Un dividendo repartido ahorita en octubre, en noviembre, puede tener acreditamientos directamente con los provisionales del 2025, con la anual del ejercicio 2025. La verdad es de que sí, esto puede favorecer. Y bueno, ya viendo la parte final en el material, veamos lo único de elaboración. Todos los socios acabaron con saldos a favor. Aún el que tenía un dividendo más alto terminó con saldos a favor. No metí deducciones personales, los cuales todavía pueden tener en beneficio las personas físicas, gastos médicos, dentales, hospitalarios, colegiaturas, planes de ahorro. Muy bien. Y el tema de sus constancias, a lo mejor será lo único laborioso. Aquí vienen los socios, las proporciones y cuánto es lo que reciben de lo que viene, si esto viene con CUFIN o sin CUFIN. Tener proporciones de cuánto está recibiendo de uno y otro y cuánto terminaron estas cantidades. Vean, de lo que sí viene de CUFIN y del que no viene de CUFIN. El 5% de lo que no viene de CUFIN de 172,000 y el otro el 5% de 827,000. La suma de los dos es 1,000,000. Pero con esos determinar las proporciones y las constancias, que aquí puedes apoyarte de un programa informático. Vamos, el mismo que elaboras para los importes retenidos, aquí sí utilizaría el complemento de dividendos. Tal vez donde ahorita me pusieron en el tema, en la duda de que si lo uso o no lo uso, en el de Morales, ahí definitivamente no lo usaría, pero con físicas sí. Con físicas que hay retención, que la física lo requiere para poder quedar precargado en su declaración anual y tenerlo. Entonces, bueno, es una práctica. Me voy a regresar al material en PowerPoint, en donde en realidad, pues bueno, vas a ir llevando vean, esta práctica con valores que están planteados, que fueron desarrollados en un cierre que fue presentado el dividendo en un año posterior, que debes de cuidar de hacer reservas, separaciones de reservas, mecánicas, actas de asamblea, convocatorias. Debes de, para que una convocatoria sea legal, tienes que hacerla con 15 días de anticipación. Puede ser una asamblea ordinaria, que al menos debe de haber una en el año, y se miden ahí cuáles son los capitales reunidos, el tema de si esta tuviera validez por el tema a lo mejor de la, vamos, el número de socios presentes. Si hay más del 50% en una sociedad anónima, pues bueno, esta tiene validez y los resultados se aprueban, se decide en el futuro de las utilidades, se separan para ello reservas y aunque no te lo comenté, pero también, pues la PTU ya quedó también provisionada y ya quedó separada y presentada en la declaración anual de marzo. Ahora en abril que estamos reuniéndonos, pues en realidad ya tengo un monto menos que contemplar. Por eso vamos a decidir con ese dinero de utilidad, ¿lo dejamos, reinvertimos para el bien de la empresa o no lo repartimos? Vamos, no me gustaría que lo veas, ¿eh? En realidad son resultados variables que año con año, esto no es algo que manejes, que vamos a repartirnos un dividendo de 100,000, pero ¿cuál es el propósito? ¿Hubo utilidades? ¿Hay separaciones? ¿Hay todo un proceso legal, actas?
Muy bien. Después de ello, fuimos determinando y separando entre lo que era de la CUFIN. No era sencillo el tema de tener un papel de trabajo que manejamos, integramos una CUFIN de 825,000 y todavía la actualizamos hasta julio del reparto del dividendo. Y así, en realidad, vean, los impuestos no fueron difíciles y pude verlos y elaborarlos a lo mejor nada más de una serie de preguntas, si viene de CUFIN, si vienen antes o después del 2014. Puede haber muchísimas variables con esto. Sí, que el que lo recibe es moral, que si hablamos de una del sector primario, que si hablamos, puede haber múltiples situaciones, otras variables. Yo te pondría en estas para efecto de tener el control de papeles que año con año formen parte de tu cierre fiscal, de tu declaración, que en algún momento sabes que el propósito es el reparto del dividendo o como tendremos en los temas en los próximos días. Tendremos el de reducción de capital con un ejercicio completo como este, diferente totalmente, donde va a venir sobre los temas de aportaciones y reducciones del capital. Y por otro lado, el que viene sobre venta de acciones, que está relacionado también en el tema de la CUFIN. Y por último, también el tema de pagos al extranjero con el dueño, socio extranjero, de qué manera puede hacerse pagos. Pero vean, el impuesto en dividendos, estos cuadros para manejar proporciones accionarias, constancias, en realidad todo ello se puede, tal vez se ven muchos datos, hoy pueden quedarse calculadoras que nos permitan identificar más fácilmente estos datos. Muy bien. Y con estos ir llevando, vean, aquí ya venían en constancias lo que viene de CUFIN y lo que no viene de CUFIN. En una fueron los 827,000, que era el saldo de la CUFIN. Ahora la CUFIN ya quedó en ceros. Y esto es un dato en el cual, aquí quiero que vean el efecto, si en el año pagas el impuesto, te lo puedes acreditar. Y entonces el tema del acreditamiento, ese va a ser también algo muy importante. Cuando en un año te acredites, va a ser disminuido también contra la UFIN del ejercicio. Hay muchos, digamos, mecanismos. Lo que veo es cuando en este impuesto no es un impuesto definitivo, se causa por ejercicios y estás haciendo cortes, llamándolos y controlándolos con estas cuentas fiscales, la CUCA y la CUFIN, que aumentan y disminuyen, pero son muy valiosos en el caso de que en algún momento tuvieras que repartir esos dividendos. Y por último, pues bueno, sí, el tema de cuánto fue el impuesto. Aquí lo vemos en dividendos que no provienen de CUFIN y lo que correspondió, la suma de todo, los 173,000 pesos, que quedaría en constancias. Y pues bueno, en realidad ahí con eso del material, pues bueno, vas a tener una que te va a ayudar a tener una visión del cierre con los papeles financieros de nómina, de anual. Año con año van cambiando, sí. Tú tendrías que estar al pendiente de ver los cierres y los papeles. Y para el caso de la CUFIN, el papel no cambia mucho. Le agregas otra columna y empiezas a llevar controles de toda la determinación de la UFIN y actualización de los saldos iniciales de la CUFIN. Muy bien. Pues vamos a tener con ello una serie de puntos. Yo te recomiendo mucho en los temas que próximamente están programados, que son relacionados al tema de la CUFIN,
la reducción, los pagos al extranjero, el tema de venta de acciones, cada uno con un ejercicio, donde buscaré bueno, se pueda ver de una manera que pueda ser pues entendible y que puedan resolverse las dudas. No sé de momento si por ahí alguna nos haya quedado pendiente, algún comentario.